Next week, it will be 1 year since I became president of Nintendo. And in that time, a lot of people have given me their opinions on how Nintendo should change or not change. I believe we remain the company that best understands the video game industry, but also understand that in any business, new circumstances require new answers. Nintendo es raro, todos lo sabemos, y por eso mismo es que es interesante hablar de ellos y aprender de lo que han hecho. Es una compañía que ha hecho cosas muy distintas con tal de sobrevivir, y eso es lo que le ha ganado un punto importante en la historia de muchos y de la misma historia de los videojuegos. Y cuando ves esto, es decir, ver la forma y el diseño y hasta lo que podías hacer con esta consola para el año en el que había salido, solo puedes preguntarte, ¿qué estaba pasando en la cabeza de Nintendo? ¿Cómo pensaban que esto en primer lugar podía ser algo bueno para el mercado? Pues, con 154 millones de unidades vendidas y siendo a la fecha el mayor éxito comercial de toda la historia de la compañía, yo digo que hay mucho que aprender aquí. Si han visto otros videos del canal, sabrán que he dicho que el Wii había sido la consola de Nintendo que había puesto la palabra accesibilidad en los juegos para el público no tan ávido en jugar videojuegos. Pero, ¿qué si les digo que no fue la primera consola que había comenzado a hacer esto? Es muy difícil no ver el grandísimo riesgo que suponía esta consola portátil a tantos años después de su salida del mercado y de su increíble venta comercial, y también por el hecho de haber creado una nueva tendencia que marcó a toda una generación y que indirectamente ayudó a la creación de los juegos móviles por su facilidad de uso y su forma de presentar juegos casuales para los no tan fanáticos y juegos muy especializados para los que sí lo eran. Los entiendo. Es una consola que causa nostalgia para muchos y es hasta estúpido decirte que esto era raro. Ya lo tenemos arraigado en nuestra historia como jugadores y como parte de la historia natural de la compañía, pero realmente no lo era. Simplemente tenía todo para ser un fracaso a nivel del Virtual Boy. De hecho, a mí no se me había hecho extraña esta consola cuando estaba niño porque, pues, para mí simplemente era algo cool y novedoso. No estaba casado con una idea de que los videojuegos tienen que ser de una sola forma, como al parecer nos pasa muy seguido actualmente. Y rápidamente entendí, como millones de personas, el concepto de una pantalla táctil para mi videojuego y desde ahí viene la grandeza de su accesibilidad y su facilidad de uso para cualquier persona. Pero esta era mi opinión y deben de entender eso primeramente. La realidad es que no todos pensaban de esta forma, muchos opinando que era muy extraña la sensación en sus manos la primera vez que tomaban esta consola tan bultosa y tan diferente de manejar como las demás, hasta el punto de decir que se veía tonta en comparación con otras tecnologías que apelaban por el estilo y las tendencias como el PSP en su momento. En resumen, Nintendo DS no hizo una buena primera impresión para el mundo entero. Tal vez para las personas raras como yo, sí, pero no en general. Nintendo ni siquiera tenía pensado que el Nintendo DS sea su consola principal en portátiles. Su inesperado éxito tornó la estrategia a algo completamente distinto. Ahora, piensen en esto y pónganse en contexto conmigo. En 2004, la consola portátil para Nintendo estaba pensado todavía a seguir siendo el Game Boy Advance, siguiendo un legado de más de 10 años en ese entonces del mismo Game Boy y siguiendo ventas sólidas en el mercado, hasta que esto pasó. Un legado que de la filosofía de antes de Nintendo, con la cual ese tiempo se representaba en esta consola y con el GameCube. Ambas consolas siendo las mejores versiones en poder de lo que podían ofrecer la vieja empresa de Nintendo desde el NES, pero sin tener esa filosofía tan Nintendo que ahora tiene. Y no me malinterpreten, el Game Boy Advance era una gran consola y sigo opinando que es muy infravalorada hoy en día. El Nintendo DS era innecesario cuando estaba saliendo porque el Game Boy Advance apenas tenía 3 años de estar en el mercado. Y era muy absurda la idea de tener 2 pantallas, y a pesar de eso, fue la mejor decisión que pudieron tener. Y esto es lo importante, Nintendo DS es el causante de la era absurda de la compañía, la que empezaron con ideas random,
la que comenzamos a decirle a Nintendo que era un sordo que no ve tendencias y se divierte solo arrinconado del mundo, la que Nintendo se comenzó a dar cuenta que ellos no tienen el capital para estar a la par de dos compañías gigantes de tecnología como Microsoft y Sony. Hay que entender que Nintendo solo es una compañía de videojuegos, pero Microsoft y Sony no. Y ellos ya se habían dado cuenta que en algún punto no iban a estar a la altura si seguían por el camino en el que estaban, y estaban perdiendo con el GameCube y Game Boy Advance. The most obvious concern, Nintendo GameCube. It had not sold through the way we planned, and its reputation among some players was unfavorable. Y extrañamente, es la era en la que muchos creemos que siempre ha estado esta empresa japonesa, pero no, empezó en estos años. Nintendo se dio cuenta que necesitaba volver a nacer, y lo lograron con algo que no era la intención de ser la consola portátil principal. Le dio una nueva cara a la empresa entera y creó la filosofía que famosamente conocemos de ellos en la actualidad al decir que primero gameplay, luego gráficos. Fue el inicio del significado de la palabra accesibilidad de la empresa y fue el inicio de la era de innovación de Nintendo. Y sobre todo, se convirtió en la consola portátil más vendida de la historia. Eso, totalmente de forma involuntaria, fue Nintendo 10. Así que, veamos esto. Yo soy Champ y esto es Nintendo 10, el renacimiento de Nintendo. Desde antes de que saliera la consola, era una incertidumbre total. Cuando revelaron por primera vez al Nintendo 10, el mismo Nintendo, todavía sin saber el nombre oficial de la consola y poniéndole simplemente 10 por tener Dual Screen, dijo claramente que no era un sucesor ni del GameCube ni del Game Boy Advance. Y eso causó confusión y hasta un poco de preocupación. Cuando la gente comenzó a escuchar este concepto de dos pantallas, muchas personas comenzaron a hacer arte conceptual falso solamente para burlarse de esta idea tan absurda y sin sentido. Nintendo específicamente usó el término tercer pilar porque se supone que solo daría un apoyo extra de ganancias a los otros dos mencionados. Es decir, Nintendo quería en cierta forma crear nada más y nada menos que un nuevo mercado ajeno a lo que ya existía desde cero según ellos. Y bueno, esto, por Dios no. Esto suena muy familiar. No, Nintendo, no lo hagas. No de nuevo, por favor. No. Nintendo, no. ¡Nintendo! Y para empeorar las cosas, Sony había anunciado que lanzaría su propia consola portátil. Ah, sí, todo excelente para Nintendo. La compañía japonesa, como tantas veces le ha pasado en su historia, estaba en una era de incertidumbre por su futuro. Y creo que eso ha sido la clave por la que se ha atrevido a hacer tantas cosas tan diferentes a lo largo de todos sus años. Nintendo 10 fue la primera consola de la historia en lanzarse primero en el occidente que en el oriente, por el afán de aprovecharse de las ventas del Black Friday y de Navidad. Y todo lo que dicta la historia del desarrollo de esta consola, se nota que estuvo muy apurado todo. Tanto la idea y filosofía de la misma consola como su salida al mercado. Y de aquí viene lo extrañamente impresionante de esta supuestamente torpe consola portátil. Es decir, tomen de ejemplo la tecnología que desarrolló THQ, te extraño THQ, que lo vendió como un pseudojuego llamado Pink Pulse. Esta compañía había aprovechado la nueva tecnología Wi-Fi y tecnología inalámbrica local del 10 para que los jugadores se pudieran comunicar de forma inmediata, solo para que Nintendo al poco tiempo dijera que ya había desarrollado exactamente lo mismo como una funcionalidad incluida llamada PictoChat. A esto me refiero con que el desarrollo era apurado e incómodo. Había muchos malos entendidos, sobre todo para las compañías third party. Si te pones a pensar en el momento de cuando salió, no parece merecedor de buenas impresiones como su predecesor. Siempre hay una regla no escrita de que cada lanzamiento de una nueva consola tiene un título bueno y una cantidad considerable de otros juegos no tan buenos. Y aquí no fue la excepción. Siempre había querido hablar de este juego en algún punto del canal. Super Mario 64 DS. Este fue uno de los primeros remakes de juegos 3D de la historia y fue uno de los juegos de lanzamiento de la consola. ¿Y por qué es importante el lanzamiento de este juego junto a la consola? Bajo lo que estaba viviendo Nintendo en ese entonces, la decisión de relanzar Mario 64 a 8 años del lanzamiento original no fue simplemente por apelar a la nostalgia que ya estaba generando este juego para los jugadores veteranos, sino que fue el primer acercamiento de muchos nuevos jugadores y estoy casi seguro que muchos que estén viendo este video fue su primer acercamiento también, me incluyo.
nunca jugué Nintendo 64 hasta muchos años después. Pero a pesar de ser así, nunca terminé Mario 64 en esta consola, pero sí fue cuando me bañé del concepto de plataformeo en 3D y eso es lo valioso. Mario 64 DS, a pesar de ser un juego tan importante en la historia de muchos jugadores y de la misma compañía, este juego es muy diferente en muchos aspectos. Las físicas son distintas, los controles son distintos y esto se debe a la nueva accesibilidad de esta consola. Primeramente porque Mario 64 DS era un juego que estaba traduciendo físicas de un juego muy basado en movimientos de inercia en objetos en 3D, como dijimos en su propio video, que si no lo han visto se los dejo aquí arriba, en uno para ser jugado con un D-pad sin exactamente esta misma inercia, cambiando la sensación del juego. No me malinterpreten, no estoy diciendo que era malo, sino que era muy diferente. Por eso hay mucha gente que le tiene un gran cariño y de aquí comienza el porqué del éxito de Nintendo DS. Estamos hablando de que era la primera vez que alguien veía un juego en 3D en una consola portátil. Y en cuanto Metroid Prime Hunters dio la cara para ser vendido en conjunto con la consola, fue cuando todos comenzaron a tomarse en serio a esta consola. Un first person shooter en un portátil que solo tenía D-pad y una pantalla touch. Cuando yo llegué a este punto de mi vida, lo único que pude pensar es ¿qué es esta cosa? ¡Esto es el futuro! Y sí, su concepto era interesante. La forma de jugarlo era realmente única. Y bueno, como sabemos con Nintendo, a veces ridícula. Al ponerte una cinta sobre el pulgar para controlar la cámara con la pantalla táctil. Simplemente gritaba creatividad en esta consola. El potencial comenzaba a verse por fin. Y de eso vamos a hablar más adelante. Los minijuegos de Mario 64 DS, junto con este que mencionamos, estaban abriendo y poniendo la posibilidad de cómo podíamos ver nuevos juegos en esta consola, en una consola portátil. Pero bueno, cuando igualmente veíamos esto por el otro lado, veíamos juegos que no estaban aportando mucho a un gameplay novedoso, como The Urbz, que también era lo que se estaba mostrando como el futuro de la consola, y de ahí venía lo malo. Piensa en esto otra vez, estamos hablando que es 2004 y 2005. En estos años todavía era muy relevante el Game Boy Advance y seguían saliendo juegos bastante interesantes en la consola, tratando de explotar al máximo la capacidad técnica y creativa de la misma. Ya habían existido juegos como la siguiente generación de Pokémon, con Pokémon Rubí y Zafiro, los dos primeros juegos de Golden Sun, y en estos mismos años estaba mostrándose como una de las consolas más maduras de la historia de Nintendo, y la verdadera continuación de juegos de la era del Super Nintendo, con joyas como Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Castlevania Area of Sorrow y todos los remakes de Final Fantasy. Otros como Kingdom Hearts Chain of Memories, que mostraba cinemáticas en Game Boy Advance, por Dios, The Legend of Zelda Minish Cap, Pokémon Fire Red y Leaf Green, la trilogía de Sonic Advance, Mega Man Zero, algunos juegos en 3D como Driver 2 o Asterix y Obelix XXL. En serio, el Game Boy Advance era mucho más poderoso de lo que lo hacían ver. Y por el otro lado, el Nintendo DS tenía dos juegos que hacían uso de la nueva tecnología y apenas estaba siendo comprendido por los mismos desarrolladores debido a la gran cantidad de juegos, ¿cómo podemos decirles sin ofenderlos? Irrelevantes que existían en ese entonces. Esto no se veía bien para el Nintendo DS. Y en 2005 llegó lo peor posible para Nintendo. Sony lanzó PlayStation Portable o el PSP. Una consola que no solo era más rápida y gráficamente muy superior a Nintendo DS, sino que tiene la capacidad de guardar música y películas. Esto se merece su propio video en el futuro definitivamente. Esto de las películas no era algo nuevo en su momento, ya que Game Boy Advance comenzó con esta idea pero con una calidad muy inferior debido a su capacidad técnica. Esta era una consola que pudo haber dominado todo el mercado, no solo de los videojuegos, sino de la música en menor medida. Esta consola era lo que el jugador dedicado y con más experiencia pedía a gritos que existiera de manera portátil, y Sony lo había logrado. Era literalmente llevarte juegos de calidad de una consola casera de manera portátil por primera vez. Y sí, acabamos de mencionar a Mario 64 DS, pero recuerden otra vez lo que pasó con las físicas debido a que estaban rehaciendo el juego, que era con un análogo a D-pad. El PSP resolvía este problema por fin. Ahora ven el problema del Nintendo DS, pero aquí es donde Nintendo mostró su verdadero potencial y el Nintendo DS mostró no para qué, sino para quién fue hecho. Justo acabamos de decir que el PSP era lo que los jugadores veteranos querían y sí, lo cumplió de manera magistral. Nintendo DS era la consola para todo aquel que no era un jugador veterano. Literalmente era la primera consola que era para todos.
Mencionamos en el video pasado de Wii que esta consola estaba pensada igualmente para ser la consola en la que cualquier persona podía jugar debido a la nula curva de aprendizaje que tenía debido a sus motion controls. Pero Nintendo DS fue el que comenzó a abrir este camino. Esta consola fue la primera vez que muchas personas, por primera vez, se encontraron con tecnología touch, y esto es muy importante. Lo malo era su apariencia para muchas personas, pero eso no importó mucho porque poco más de un año después, Nintendo tuvo de inspiración a las MacBook de esos años y lanzó el rediseñado DS Lite, resolviendo por fin ese problema y creando todavía más ventas de lo que tenía el original. Y de lo que puedo apostar que la gran mayoría tuvo este modelo. Porque sí, seamos sinceros, esta consola tiene de los mejores diseños de una portátil de toda la historia. Nintendo trajo a los developers third party y la pantalla táctil comenzó a ser por fin relevante en los juegos. Y pues, ¿cómo? Una gran cantidad de puzzles, y sí, yo les digo así, captaron la atención de todo tipo de audiencia, y tal vez no lo parezca, pero cada consola portátil de la historia se define por los juegos puzzle que tiene. Y esto es en serio. La portabilidad es un factor muy importante para lograr el tiempo invertido en pensar rompecabezas por la naturaleza de pensamiento que tenemos cuando hacemos otras cosas. Por eso mismo, los juegos móviles actuales se nutren de estas sesiones cortas de juego que son perfectas para puzzles. Pero definitivamente esta tendencia la popularizó Nintendo DS. En Game Boy, Tetris comenzó esta naturaleza por el puzzle portátil. Era un juego simple, pero igualmente complicado para entretener a quien sea por horas. Y en serio, es quien sea. Esta tendencia continuó en otras consolas más, pero podemos decir que Nintendo DS es la consola para juegos puzzle, gracias a su pantalla táctil que hace que todo sea mucho más personal. Y a ver, nadie en su sano juicio diría, vaya, quisiera comprar Brain Edge para hacer ejercicios mentales en mi consola. Claro que no, pero Nintendo DS simplemente era hasta incitador a hacer estos ejercicios, y más por la forma de jugar. Invitaba a cualquier persona de cualquier edad debido a su facilidad de uso y a su inmediatez para poder dar resultados y diversión con problemas reales. Es por lo mismo que juegos como Kirby Canvas Course o tantos juegos supuestamente básicos fueron altamente vendidos por esto que estamos explicando. Ya he hablado de Profesor Layton en el canal, y este tipo de juegos se nutrieron de la forma del DS para contar sus experiencias de rompecabezas por la pantalla táctil. Y así como este, nacieron otros más que no solo eran puzzles, sino que hasta saltaban al género de novela visual. Y hablando de este género, hay que dejar en claro que esto existe desde los 80s, y desde siempre ha sido un género vendible en Oriente. Hasta Hideo Kojima había hecho un juego de novela visual antes de Metal Gear Solid, pero en el occidente no era mucho del interés, sobre todo porque se hacía mucho la referencia a ir mucho por la tendencia de simuladores de citas, pero fue hasta que lo popularizó Phoenix Wright, otro juego del que había querido hablar en el canal. Y a sabiendas de que el Nintendo DS rompió tantos esquemas para traer juegos de tantos géneros al público general como hasta los puzzles sencillos, siendo vendidos en gran cantidad, Phoenix Wright se convirtió inesperadamente en una sensación en el occidente, y tiene mucho que ver por la falta de este tipo de videojuegos que ahora estaban comenzando a ser conocidos por el público. Y esta cara fue la cara perfecta para llevar todo un género nuevo, mostrando que contar una historia interesante puede ser igualmente llevada en el bolsillo o en la mochila, como si estuviéramos leyendo una gran historia como lo hacíamos antes con los libros. Eso fue la clave y lo que hizo clic en occidente en esos años. La voz se corrió y la demanda de este juego sobre un abogado resolviendo casos se hizo tal que Capcom comenzó a lanzar no solo las secuelas de este juego a occidente, sino muchos otros juegos que mezclaban el factor novela visual con puzzle, algo muy famoso en Nintendo DS. Juegos como Ghost Trick cumplió perfectamente con la tendencia, por ejemplo, después de tener tan pocos juegos a la venta en occidente. Nintendo DS rápidamente se convirtió en el hogar de muchos juegos de este género, y muchos más, como dije, mezclaban también los puzzles. Todos estos juegos que han visto en esta parte del video se han convertido en clásicos de culto, y por lo mismo le seguían dando un poder increíble al Nintendo DS. Con tantos juegos que mencionamos aquí que apelaban por personas muy específicas y gente que normalmente no estaba pensando en jugar videojuegos en primer lugar, es necesario entender qué era lo que mantenía equilibrada a la consola en la percepción del mundo. Mientras había juegos metódicos, había juegos caóticos. Y vaya que había muchos juegos que cumplían con esto. Con solo 2 años de diferencia con el anterior, siendo el juego más rápido de salir de esta franquicia, llegó Mario Kart DS.
un juego del que estoy seguro muchas personas le tienen un gran cariño, y con justa razón. Mario Kart Double Dash creó un cierto escepticismo, no estoy criticando el juego, no digan nada por favor, por su complejidad y sobre todo hablando por las tristes bajas ventas de la consola. No lo estoy criticando, en serio, por favor. La franquicia comenzó a ser un peligro en el futuro. Pero Mario Kart 10 es la razón por la que la franquicia se haya consolidado como el monstruo que es. Y hay que entender por qué. Mario Kart 10 era un juego que fue pensado para ser el principal motor, bien lo que dice ahí, de cualquier jugador casual o dedicado, utilizando la novedosa conectividad inalámbrica que podía ofrecer la consola. Y esto es importante. Ponte a pensar que usar el cable Link en el pasado era una complicación real porque tenías que cargarlo a donde quisieras jugar con tus amigos, pero en este caso, no. Todo en este juego siempre se mantuvo tener una filosofía de ser un balance perfecto para todos los jugadores, con tal de que todos quisieran jugarlo. Tal vez un poco más se pensó en esto porque es el juego en el que más fácil puedes utilizar la mecánica de derrapar, y debido a lo ancho de todas sus pistas, muchos jugadores descubrieron la forma de hacer derrapes infinitos, pero su nueva conexión Wi-Fi logró que muchos jugadores descubrieran nuevas formas de jugar como esta, que nutrieron tanto de buena forma como de mala forma. Su campaña es altamente recompensable y el desbloquear personajes secretos le dio una satisfacción que, sumando a los challenges que tiene el juego, era lo que hacía que cualquiera quisiera desbloquear todo por la adicción que generaba. Y esto es algo que le ha hecho mucha falta en juegos futuros de la franquicia, y lo saben. Como su propio juego de la consola, Mario Kart 10 es una de las entradas más arriesgadas de la franquicia, gracias a su apuesta gigantesca por la conectividad inalámbrica que hizo que la popularidad del Nintendo 10 creciera por los cielos, vendiendo solamente de este juego más de 20 millones de copias y convertirse en un juego estandarte de la misma consola portátil, y una de la que si no lo tenías, prácticamente no tenías un Nintendo 10. De aquí comenzó a ser consolidado en el mercado. Esta misma lógica de entender y tratar de apelar por todo tipo de jugador, ya sea casual o dedicado, fue lo que le dio el gran éxito al hermosamente nostálgico New Super Mario Bros. Este juego abrió otra ola de tendencia de Nintendo gracias a esta consola, y de la que definitivamente debería tener un video propio y lo caóticamente monótono que se volvió. Pero en su primera entrega entendieron que lo clásico, combinado con las tendencias del momento, podrían abrir una nueva forma de juego, algo que Nintendo sigue haciendo en la actualidad. Y ahora sí, no puedo esperar más para hablar de esto. Tengo que hablar de los shooters en Nintendo 10. Shooters en Nintendo 10. Solamente esa frase me hace hacer cringe y me encanta. No voy a dejar pasar esta oportunidad en mi canal. Esto es lo más surrealista de la consola. Estamos a tantos años de que Nintendo 10 dejó de estar en el mercado, y esto es algo que sigo sin superar, que simplemente existió. A ver, otra vez, ya vimos cómo es que funcionaba la pantalla táctil en su primer acercamiento con Metroid Prime Hunters, pero deja caer este concepto y asimílalo, por favor. First Person Shooters en Nintendo 10. Sí, una consola que ni siquiera tiene controles análogos, y hasta en su competencia tenía más sentido que existieran por sus meros controles, pero he aquí, esta consola inferior, teniendo juegos de disparos de tantas compañías, tanto del mismo Nintendo como muchas third party, y era asombroso. Es decir, sí, no voy a decir que prefería y me encantaría jugar uno de esos juegos en la actualidad, porque sí, lo tengo que aceptar, los juegos que salieron con esta tecnología fueron muy burdos y con controles tan toscos y con inteligencias artificiales tan bajas que no lo podría disfrutar en estos momentos. Claramente en PSP los juegos se podían jugar mucho mejor, y debatiblemente todos y cada uno de esos juegos que fueron lanzados en multiplataforma eran siempre mejor en PSP que en Nintendo 10, obviamente. Pero lo que quiero abordar aquí es que cómo se descubrió y cómo se invertía mucho dinero y tiempo por parte de los desarrolladores para vender estos juegos inferiores y con tecnología tan diferente a los demás, solo para abarcar a todo el público posible. Eso era lo asombroso. No los juegos, ya sé, apestaban, un tanto, a veces no, pero sí. Es decir, vean esto, la resolución era bajísima, aún para la época. El rendimiento era bajo y el diseño de niveles de casi todos los juegos daba mucho que desear, sobre todo en juegos repetitivos como los de Call of Duty que salieron en Nintendo 10 y el horroroso King Kong que salió en esta consola. En serio, no le desearía a nadie que jugara esto.
O tal vez sí si quieres jugar algo muy malo. Pero eso no le quitó la oportunidad de lanzar experiencias multiplayer bastante divertidas que la verdad agradezco que me tocó vivir en la escuela con Metroid Prime Hunters gracias al multiplayer local y, como dijimos, a la interconectividad inalámbrica. Tampoco se diga de las experiencias de horror que se nutrieron de la baja resolución para dar miedo, mucho como lo hacían los primeros juegos de horror. Y por favor, nunca hay que olvidar que hubo un fuerte rumor de que iba a salir un Halo en Nintendo 10. Esto hablaba de esta extraña atracción por mostrar juegos con esta tecnología del 10. Pero sí, lo que quiero que se queden con esto de los shooters es cómo se atrevieron a dar ese salto por querer abarcar más, creando una época tan asombrosamente asquerosa y de veras no puedo creer que esto existió. Es increíble. La consola se convirtió en casa de muchos jugadores muy jóvenes y por lo mismo Nintendo 10 reinó en ventas de juegos basados en películas más para niños. Y no es como que esto sea algo malo, al contrario. Esto habla de cómo Nintendo vio la oportunidad de atraer al público infantil con experiencias que fueran fáciles de conseguir y fáciles de entender en mecánicas de juego. Juegos además como Scribblenauts, Art Academy, todos los juegos de Lego o los juegos de las películas de Disney, DreamWorks o hasta Harry Potter, por ejemplo, fueron las primeras impresiones de tantos jugadores que los vemos como juegos inferiores. Y mientras mecánicamente pueden ser más simples, no estoy diciendo que malos, cumplían su función de ser experiencias entendibles para niños. Y eso, cuando estén haciendo game design, se van a dar cuenta de que es un gran reto y del que todavía muchas personas subestiman el trabajo de este tipo de juegos más infantiles. Ok, este es un área que personalmente nunca lo dominé al 100% y lo aprendí gracias a otras personas que sí son fanáticos de esto, los juegos rítmicos del 10. Esta generación fue un renacimiento, como la misma consola, para este tipo de juegos que prácticamente desde que nacieron estaban olvidados por el resto del mundo, excepto Japón. Nintendo 10 fue hecho con la innovación en mente y los juegos rítmicos se nutrieron y evolucionaron por lo mismo. No solo en esta consola trataron de ser simplemente secuencias de botones, sino experiencias únicas que utilizan de alguna u otra forma la tecnología que ofrecía Nintendo 10. Electroplankton, o como a la gran mayoría de las personas les gusta decirle, la pista de Smash que más apesta, era un signo de la estética del 10 tan única que tenía. Mientras era un juego rítmico, no había un objetivo más que crear nuevas melodías y ritmos con las infinitas formas de acomodar a las criaturas, teniendo solo a la imaginación como límite. Se los recomiendo a todos que lo jueguen porque esto era algo que se salía por completo de la caja y aprenderán mucho sobre diseño de juegos en general. Nintendo 10 vio nacer en Occidente a juegos como Rhythm Heaven o el 8-Bit Agents, y lo interesante aquí es que este tipo de juegos han sido realmente vendidos en el Oriente, pero Nintendo 10 encontró una nueva casa a la combinación de estética y gameplay de minijuegos como lo había presentado WarioWare hace algunos años, presentando covers de canciones conocidas y dando ese excéntrico punto de vista japonés que atrapó a tantas nuevas personas con este tipo de juegos que nació otra vez en Nintendo 10. Y por favor, tengo que mencionar esto. Ni siquiera voy a comentar nada ahorita, solo vean la imagen. Si alguno de ustedes llegó a tenerlo o jugarlo, sabrán que Guitar Hero en 10 ya había salido en una época en la que ya estaba pasando de moda la franquicia, pero lo que lo hace interesante es la tecnología de usar tanto el slot de cartuchos de Game Boy Advance que tenía el 10 como el slot del propio juego de 10. Esto con el fin de conectar un aditamento extra que pudiera simular no solo la guitarra que ya había salido con anterioridad. Era un poco inconsistente, pero nunca dejó de gritar innovación, aún y con esto. Y ya que hablamos del slot del Game Boy Advance, quiero hablar de una de mis partes favoritas de esta consola. Y esto es algo demasiado personal. Lo que me sigue encantando de relatar el potencial de esta consola es que efectivamente muchos juegos entendían este concepto del potencial y muchos videojuegos ofrecían contenido, así como el pasado Guitar Hero, para conectar nuevos aditamentos, pero otros lo usaban como un traspaso de datos dentro de la misma consola. Y esto era impresionante. Yo no podía creerlo en su momento. ¿Cómo es que sigo yo teniendo exactamente algunos Pokémon desde Pokémon Fire Red hasta Pokémon Sword? Pues empezó por esta tecnología. Pasaba tardes enteras pasando mis Pokémon desde mi cartucho de Fire Red a mi versión diamante, y de ahí una larga serie de traspasos de generaciones, incluido con el Pokémon Bank, hasta llegar a Pokémon Sword.
Y es por eso que mi Charizard es exactamente el mismo Charizard de mi versión Fire Red de hace tantos años atrás. Y es parte de lo que hace esta tecnología impresionante. Yo sé que es solo un pedazo de código que se ve como un Pokémon en una pantalla de un juego, pero también es un personaje que me ha acompañado por casi 20 años y sigo jugando con él. Eso es lo valioso, no me juzguen. El slot de Game Boy Advance funcionaba como un tipo DLC, mucho antes de que existiera el DLC, que podía desbloquear cosas nuevas en juegos del DS como en Mega Man ZX, que si ya han visto mis otros videos de Mega Man, sabrán que yo comencé a jugar Mega Man 0 en Nintendo DS, pero jugando Mega Man ZX, y si tenías uno de los cartuchos de Mega Man 0 puesto en el slot propiamente del Game Boy Advance, te permitía desbloquear batallas extra en Mega Man ZX, y también desbloquear la transformación de Omega 0, y todavía a la fecha me impresiona cómo se dieron cuenta que podían aprovechar esta oportunidad, y agradezco tanto que lo hicieron con este juego y también con muchos juegos más de la generación. Como dijimos en el video de Wii, esta última consola le dio un hogar a muchos juegos RPG en una época en la que no los querían tanto como hoy en día en consolas. Pero en Nintendo DS estos juegos funcionaron mucho más que cualquiera en esta misma época. ¿Y por qué? En primer lugar, porque existe Pokémon. Y esta franquicia ya saben todos qué es. Es la razón por la que muchos jugadores comienzan en este género, y Nintendo DS fue quien le dio una vibra completamente única a la franquicia. Y lo saben, por eso nos encanta. Introdujo el online y siguió con los remakes de la segunda generación. The World Ends With You en su momento fue incomprendido y actualmente ha generado un culto muy importante que lo ha puesto en otras franquicias y en un anime. Pero es importante decir que este juego y franquicia entera ni siquiera hubiera sido posible que existiera sin el concepto de Nintendo DS. Hay juegos que requerían de dos pantallas, y de lo que vamos a hablar más adelante, pero controlar la pantalla de arriba con los botones de la consola y usar el stylus para controlar la pantalla de abajo al mismo tiempo, eso fue intenso y bastante único. Y miren lo que ha logrado con el tiempo. Dragon Quest cumplía con esta misma tendencia de tener más juegos RPG, y los mismos jugadores de las consolas anteriores seguían aquí en Nintendo DS. Y otra vez, personalmente hablando, Nintendo DS fue mi introducción a Final Fantasy, y así como a mí me pasó, muchas personas conocieron la franquicia debido a los remakes de Final Fantasy 3 y de Final Fantasy 4. Y esto mismo de traer viejos conocidos a una nueva generación fue que también Nintendo DS vio el regreso de Chrono Trigger, un juego del que ya le dediqué su propio video y del que también gracias a esta consola fue que lo conocí. Y lo jugué conmigo hasta el punto de debatir conmigo si es el mejor juego de la historia, y sé que tampoco soy el único que piensa esto. La naturaleza del RPG es invertir mucho tiempo en su historia, en mecánicas y en los personajes, y por lo mismo, Nintendo DS es una oportunidad que aprovecharon tantos jugadores después de haber sido introducidos a este género, tanto por otros juegos como Pokémon, o por la mera casualidad que ya estamos hablando de que Nintendo DS como tal era una sinergia de todo tipo de jugadores todo el tiempo. Y bueno, sí, mientras ya hemos dicho la cantidad de juegos y los éxitos que han tenido Nintendo DS, también es importante aclarar uno de sus puntos de diseño que fue lo que lo hizo más único. Es decir, ¿qué más puede ofrecer además de tener dos pantallas? Pues mucho más, increíblemente. La consola tenía más características que las meras pantallas. De hecho, había muchos juegos que debido a la naturaleza de su gameplay no usaba las dos pantallas, y es entendible. Pero hay otros más. Una categoría más de juegos que no es propiamente un género, que hicieron ver qué era lo que hacía el Nintendo DS tan importante. Esa categoría se llama innovación. Muchos juegos en sus cinemáticas hacían uso de las dos pantallas para ver una sola gran pantalla, como lo hacía el inicio de Metroid Prime Hunters, juego que ya he mencionado muchas veces en el video. Algunos juegos como Sands of Destruction no eran solo juegos RPG simples, sino que su gameplay abarcaba las dos pantallas como si estuviéramos viendo una sola gran pantalla alargada, que en definitiva cambiaba la percepción. Y hablando de eso, no solo otros juegos cambiaban la percepción, sino literalmente el espacio para jugar. Esto es de los grandes puntos y aciertos por los que juegos como Sonic Rush es tan único en Nintendo DS, pues puedes ver de una pantalla a otra simplemente corriendo y aportando mucho al sentimiento de velocidad como un personaje como lo es Sonic. Tomar notas era muy común, y como tal eso lo dejó claro PictoChat. Qué buenos tiempos. Por eso mismo, algunos juegos implementaron esta mecánica para todo tipo de géneros.
Por el otro lado, muchos juegos trataron de usar el micrófono de muchas maneras, pero siendo una tecnología que no era muy precisa para la grabación o detección de voz en esos años, como lo es ahora, se utilizó hasta el cansancio para soplar directo al micrófono. Juegos como Field of Magic usaban el micrófono para navegar un barco, Phoenix Wright lo usaba para limpiar objetos, o ¿qué me dicen de apagar velas en Phantom Hourglass? Había ideas tan fuera de la caja y este juego es uno de los más innovadores teniendo en cuenta que de una franquicia tan tradicionalista de la historia de los videojuegos usaban prácticamente todas las tecnologías que podía ofrecer la consola y te obligaba a notar la innovación que podía dar. Creo que por eso tanto este juego como Spirit Tracks es por lo que son de los menos juegos queridos de la franquicia, tristemente. The Legend of Zelda Phantom Hourglass tiene el famoso puzzle de trasladar un sello de una pantalla a otra, y para resolverlo tenías que cerrar el Nintendo 10 y volverlo a abrir. Esto en su esencia es estúpido, la verdad, es muy tonto, pero a su vez está gritando nuevas formas de poder desarrollar videojuegos y ciertamente muchos otros desarrolladores comenzaron a fluir por fin y pensar en nuevas formas de presentar experiencias. Todo esto es un camino que recorrió la consola y que fue entregando diferentes mecánicas gracias a que estaban obligando a los desarrolladores a pensar fuera de esta caja y convertir esta consola no solo en una máquina para reproducir juegos con botones como siempre hemos querido que sean, sino en experiencias que te intenten hacer disfrutar juegos por utilizar otros métodos. Su larga vida comercial también jugó a su favor, a diferencia de otras consolas portátiles. Y sí, ahora sí, en esto, el PSP no lo hizo nada bien. En Nintendo 10, debido a que seguía la alta demanda por jugadores nuevos a querer comprar la consola, Nintendo decidió seguir sacando juegos muy importantes en sus últimos años de vida. Y todavía a poco tiempo de llegar Nintendo 3DS, y del que también ya hemos hablado de él en el canal. Por eso existió Nintendo DSi y luego DSi XL. Cada una de las nuevas versiones de esta consola estaba atacando a un nuevo posible sector de jugadores, incrementando las características de una consola portátil para reproducir media o simplemente incrementando la experiencia y pantalla para otro tipo de jugadores. Nintendo sabía lo que estaba haciendo. Pokémon Black y White es la mejor decisión que pudieron haber hecho en esos años porque muchos jugadores ya tenían la consola y otros más apenas estaban por conseguirla, a pesar de que la misma consola ya estaba a 7 años de haber sido lanzada. 7 años, piensen en eso. Sumando a que esta generación es la que más se enfoca en la historia de toda la franquicia, logró que tantas personas quisieran seguir jugando en su misma consola y queriendo jugar más que nunca. Nintendo nunca dejó de pensar en que seguían existiendo nuevos jugadores y eso fue lo que lo hizo triunfar, sabiendo que llegarían nuevos pronto a querer experimentar con esta consola que había nacido en 2004. Cuando miras el impacto que Nintendo hizo después del Wii, Nintendo 10 fue el detonante de una nueva iniciativa para repensar toda la forma que nosotros jugábamos, resultando en una de las 2 piezas de hardware más exitosas a la fecha de la historia de Nintendo. Después de que el grandioso Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo que posicionó a la empresa como un grande después de la crisis de los videojuegos del 83 y ayudando a crear la primera era de oro de Nintendo, pudo llegar a ver esta consola y saber que podía dejar a cargo a nada más y nada menos que a Satoru Iwata, creando la segunda era de oro gracias al Nintendo 10. Y de ahí viene el renacimiento. Como dije al principio, es difícil ver las dificultades de esta consola, sobre todo cuando vemos lo increíblemente bien que vendió la consola y también cuando la apreciamos tan nostálgicamente. Los entiendo, pero realmente tenía todo para ser otro más de la lista de fracasos de Nintendo. Es que técnicamente no podía hacerle competencia al PSP, siendo que esta ofrecía visuales más cercanas a las consolas caseras, mientras que el 10 se veía pues como se veía. Sin embargo, la terquedad de una compañía por no centrarse en los gráficos y en lugar de eso, concentrarse en el cómo y por qué los jugadores les interesaría jugar juegos, ya sean nuevos o veteranos, fue lo que debatiblemente les dio el gane en esa batalla.
Gracias a esta filosofía fuera de lo convencional y que fuera funcional como empresa, Nintendo entendió que era su única forma de sobrevivir en la próxima era de videojuegos y la guerra de consolas que no ha parado desde ese entonces. Nintendo supo que los jugadores eran muchos en todo el mundo, pero eran más los que no jugaban. Y esta era del Nintendo 10 en adelante fue la que abrió el mundo de los videojuegos para ellos, para los niños de esa generación, para los padres, para los abuelos que también podían estar interesados. Era una consola para todos. Esta consola carga una nostalgia gigantesca en muchos de los jugadores actuales y viene por ese lado. La generación que creció con esta nueva era de Nintendo fue marcada para toda la vida, y lo digo personalmente, madurando en medio de las generaciones de jugadores dedicados y fieles a la misma esencia de los videojuegos y de los que se abrieron a experimentar nuevas formas de comprender el concepto de un videojuego, por más grande o pequeño que sea. Esta consola fue nuestro espacio seguro en medio de tantas novedades. Y me alegro que la vida útil de esta consola haya sido lo suficientemente larga como para entender qué era lo que te estaba gustando en los videojuegos. Sean juegos de acción, sean juegos RPG, plataformeros, de deportes, novelas visuales, puzzles o vamos, crecer con 2 generaciones de Pokémon que debatiblemente han sido el pico de la franquicia y está bien si tú prefieres otra generación. DS is not simply new. It's not just more functions or higher specs. It is different. Esta consola maduró, así como nosotros maduramos con ella. Y eso es lo más valioso del Nintendo 10. Generaciones enteras guardando fotografías y guardando música que compartió la infancia, con una empresa que estaba buscando ser relevante. Encontró un lugar único en la industria que le permitió explotar de creatividad tanto en presentación, en comunicación inalámbrica, que dio a pie a muchas otras tecnologías del futuro, en música y sobre todo en mecánicas de juego. Esta consola fue la primera que abrió una nueva era para Nintendo en ese entonces y una de las eras que Nintendo pagó muy caro por tratar de seguir con esto, con Nintendo 3DS, una consola que estuvo al borde de ser un fracaso al principio de su vida, y la otra con Wii U, una extensión de la vida de Wii en consolas caseras. Pero todo esto nació por Nintendo 10. Esta consola cambió la industria. Probablemente ha sido el cambio más drástico que ha existido, todavía más que el Wii en términos de innovación. Y era la prueba viva de que a Nintendo jamás se le debe de subestimar, incluso cuando todo parece ya perdido para ellos, cosa que siguen haciendo en la actualidad. Solo puedo decir que esta consola creció con nosotros y juntos entendimos por qué nos gusta jugar. Nos dimos cuenta de que todos éramos diferentes, aunque todos tuviéramos lo mismo, y tuvimos un espacio para cada cosa que aprendimos. Y cuando crecimos, volvemos a esta consola con un asombro, no por lo mal que se veía, sino por lo tanto que pudimos madurar, así como esta consola lo hizo. Nos dijo simplemente, aquí puedes ser tú, y eso siempre estará bien. Si llegaste a esta parte del video, muchísimas gracias por ver el video completo y quiero que sepas que estoy fascinado de haber hecho esto. Esta consola tiene mucho que aprenderle y creo que en esta retrospectiva pude expresar muchos de sus puntos más importantes y también puntos personales. Esta consola en específico fue muy importante en mi vida porque me abrió a muchas nuevas experiencias que por consecuencia me hicieron apreciar mucho todo el mundo de los videojuegos. Y antes de despedirnos, quiero decirles que estoy muy feliz porque 9 Years of Shadows salió en la presentación de PAX. Y no saben lo orgulloso que me hace ser parte de un videojuego que cada vez evoluciona más y más. He aprendido muchísimo y obviamente seguiré aprendiendo y compartiendo gracias a Halbert y a ustedes que me han acompañado en este hermoso camino. Muchas gracias en serio a todos. Si quieren ver la presentación de PAX, les dejo los links abajo y también el tráiler que salió en IGN y en Game Trailers. Sí, salimos en esos dos y en serio no saben lo feliz que estoy otra vez. No lo pueden ver, pero en serio estoy sonriendo diciendo esto, así que por favor vayan a verlos. Y también si les interesa 9 Years of Shadows, les dejo el link en Steam para que lo agreguen a su lista de deseados. En serio, nos ayudan muchísimo cuando hacen eso y si les gusta lo que hacemos, compartan los links para que todos lo puedan ver, por favor. Y muchas gracias también otra vez. Como siempre les digo, yo soy Champ y estén en la situación que sea, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.